al Centro de Graduados de la Facultad de Derecho de la UBA, como siempre, muchas gracias por la convocatoria, así a Carolina, a Silvina, a los chicos, a Manu, que siempre hacen un trabajo excelente. Agradecerles en primer lugar a ellos, bueno, por supuesto a ustedes por estar aquí presentes, que somos un gran número de personas. Bueno, el tema de hoy, como habrán observado, se trata de uniones convivenciales. Voy a intentar hacerlo lo más práctico posible, como siempre. Vamos a apuntar algunas cositas, algunas cuestiones que no se pueden dejar de lado, el marco teórico, pero vamos a intentar apuntar a la parte práctica o intentar hacerlo lo más práctico posible. Si bien es cierto que se trata de un nuevo instituto, bueno, digo nuevo, entre comillas, nuevo, va a cumplir 10 años ya el instituto en cuestión, así que de nuevo mucho no tiene. Nuevo hubiera sido los primeros 2 años, tres, pero ya estamos dentro de poquito tiempo, vamos a llegar a los 10 años. Así que bueno, vamos a arrancar, vamos a leer brevemente el temario, que es el concepto, los requisitos, la constitución y prueba, pactos convivenciales, modificaciones, distribución de los bienes, en este caso, compensación económica en las uniones convivenciales y la atribución del uso de la vivienda familiar. Es importante destacar esto. Bueno, voy a hacer lo más didáctico posible, así que si quieren, les voy a hacer algunas preguntas. Está bueno que lo puedan contestar en el chat. Como bien dijo hace un ratito Carolina, están todos muteados, pero van a poder responder, van a poder interactuar y vamos a poder interactuar y charlar a través del chat. Y en algún momento en particular vamos a poder habilitar algún micrófono para aquel que quiera hacer alguna pregunta, ¿sí? Dicho eso, ahora sí, vamos a hablar de los inicios. Cuando hablamos de unión convivencial, sí que para muchos puede ser nuevo este instituto de unión convivencial. Muchos de ustedes han estudiado con el nuevo Código Civil y Comercial. Hay otros, como en mi caso, que hemos estudiado del viejo Código Civil de Vélez Arfield, ¿sí? Y cuando hablamos de temas de uniones convivenciales, algunos de ustedes pueden conocer. Dice, yo sé lo que significa, tengo una noción de qué es una unión convivencial. Y otros que dicen, no, la verdad que no, por eso estoy haciendo una actualización o algún taller de capacitación. Pero si hablamos de uniones convivenciales, ¿qué son las uniones convivenciales en principio? Antes nosotros las conocíamos de una manera, las uniones convivenciales, no con ese nombre, claro está, pero tenían una denominación. ¿Cuál era esa denominación, chicos? A ver si tengo bien el chat. Sí, estamos. Acá están hablando de una unión aparente. Ahí está. Ya Brian en pocos segundos, María Laura también, y todos los que siguen posteriormente. Muy bien, lo que antes hablábamos del concubinato. Hablamos del concubinato hace muchos años atrás, más de 10 años atrás. Algunos le siguen diciendo concubinato, pero entendemos que el término técnico es unión convivencial. ¿Sí? ¿Qué pasaba con el antiguo concubinato? El código derogado sí partió de una posición abstencionista. El tiempo y la fuerza de la realidad hicieron necesaria una revisión de la postura, dadas las situaciones injustas que producía, dejando bueno, un abanico de la población sin derechos fundamentales mínimos, como temas de seguridad social, protección de la vivienda, entre otras cosas. Acá vamos a apuntar algunos antecedentes. Antecedentes que dan lugar a un reconocimiento previo de lo que eran las uniones convivenciales o la convivencia o las convivencias en leyes especiales y particulares. Ellas son la 27744, por un lado, la 23091, la 24193, la 24417, entre otras. Pero vamos a hacer un análisis de esas leyes en particular que van a servir como el puntapié inicial o como antecedente o la antesala de lo que nosotros después pasamos a entender y comprender como uniones convivenciales. Vamos a empezar con la ley 27744, que es la de básicamente cuando hablamos del derecho laboral. Si esto le suena frecuente para aquellos que ejercen el derecho laboral, la 27744. Bueno, ¿qué punto? En el punto que habla de la indemnización por muerte del trabajador. Este es uno de los antecedentes también muy importantes que se tuvo como uno de los, digamos, de la antesala para reconocer la unión convivencial. ¿Qué artículo? El artículo 248. Este artículo 248 es del año 1976 y dispone que en caso de muerte del trabajador, perdón, las personas enumeradas en el artículo 38 del decreto ley 18037 del año 1969, entre ellas los convivientes, y acá menciona ya la palabra convivientes, dicen tienen derecho, mediante la sola acreditación del vínculo, en el orden y prelación allí establecido, a percibir una indemnización igual a la prevista en el 247 de esta ley. A los efectos indicados, queda equiparada a la viuda para cuando el trabajador fuese o fuere soltero o viudo,
la mujer hubiese vivido públicamente con el mismo en aparente matrimonio durante un mínimo de 2 años anteriores al fallecimiento. Acá hablaba de un aparente matrimonio, ¿sí? Ya haciendo una suerte de entendimiento de lo que sería una convivencia, un concubinato y posteriormente una unión convivencial. Pero hablaba de esto que a mí me resulta atrapante, de lo que es el aparente matrimonio. No hablamos de un matrimonio, sino de un aparente matrimonio. Después saltamos un par de años más adelante a la ley 23091. Esta ley es de la ley de locaciones urbanas, puntualmente de 1984, para tener una noción del aspecto cronológico del cual estamos hablando y del año en el cual nos encontramos históricamente. El artículo 9 de dicha ley dice que en caso de abandono de la locación o fallecimiento del locatario, el arrendamiento podrá ser continuado en las condiciones pactadas y hasta el vencimiento del plazo contractual, por quienes acrediten haber convivido y recibido del mismo ostensible trato familiar. O sea que acá también utiliza esta cuestión de que habla de algo equiparable a lo que fuera una suerte de matrimonio, pero nos hablan de una convivencia, por quienes acrediten haber convivido y recibido el mismo ostensible trato familiar. Bien, a esa ya tenemos como un segundo antecedente. Después vamos a ir un poquito más adelante. La ley 24193. Esta ley específicamente es la que trata la donación de órganos. ¿Sí? Dispone en la parte pertinente quién podrá autorizarle únicamente, dice, una persona que sin ser cónyuge conviva con el donante en relación de tipo conyugal, no menos antigua que 3 años, en forma inmediata, continua e ininterrumpida. Este lapso se reduce de 3 años a 2 si de dicha unión hubieran nacido hijos. ¿Sí? O sea que acá ya hablaba del nacimiento de hijos. De alguna manera reconocía que si una persona había tenido hijos con otra, que era un conviviente, ya en este sentido ya tomaba una virtualidad distinta y hablamos de una suerte de conviviente y una persona que puede realizar una autorización en este tipo de casos tan particulares. Avanzando un poquito más en el tiempo y acercándonos a lo más contemporáneo, podemos hablar de la ley 24417, que es la de protección contra la violencia familiar. Esta ley es del año 94, ya hablamos de la década del 90, mediados de la década del 90. Dispone que toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar podrá denunciar estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez con la competencia en asuntos de familia y solicitar medidas cautelares conexas. A los efectos de esta ley, se entiende por grupo familiar el originado en el matrimonio, o que hablamos del matrimonio por un lado, o las uniones de hecho, ya que reconoce explícitamente las uniones de hecho. Esta ley es de violencia familiar, recuerden, ¿sí? Yendo a un concepto ya, al concepto específicamente de lo que es la unión o las uniones convivenciales, este se encuentra establecido en el artículo 509 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Tomen nota, 509, allí donde se encuentra el concepto de la unión convivencial. ¿Qué nos dice este artículo 509? Habla que se trata de una unión estable, pública, notoria y permanente de igual o distinto sexo que conviven y comparten un proyecto de vida en común. Me gusta marcar la parte del proyecto de vida en común, basado en el afecto, en tanto forma de vivir en familia alternativa al matrimonio. Estamos hablando que acá ya se reconoce como una manera alternativa al matrimonio y nos habla de esta cuestión del proyecto de vida en común. Recuerdan que esto es uno de los fundamentos básicos para lo que es el matrimonio. En un matrimonio tiene que haber proyecto de vida en común también. Bueno, en una unión convivencial sucede lo mismo. Tiene que haber un proyecto de vida en común. Aparte de otros requisitos más, pero me gusta destacar este que es muy relevante. Como un dato de color, eh, vamos a tener a colación que en el Censo Nacional de Población de Hogares y Viviendas ya de hace varios años atrás, de hace 15 años, en 2010, surge que de un total de parejas que conviven, el 38% están constituidas por las que no han celebrado matrimonio. O sea que hablamos de personas que conviven, que no están casadas legalmente, o sea que no han pasado por el registro civil, pero de todas formas conviven. Y estamos hablando del 40%. Prácticamente, dice 38%. Estamos cercanos al 40%. Hablamos de un número más que considerable, ¿sí? Así que
Por este motivo, dentro de estos datos de los relevamientos que surgieron, me parece importante traerlo a colación. ¿Cuáles son los requisitos para establecer una unión convivencial? Se requiere en primer lugar que los integrantes sean mayores de edad. Acá hay una distinción respecto a lo que se ve en casos como el matrimonio. Yo creo que la mayoría, todos ustedes, son abogados y han, por supuesto, cursado la materia de Derecho de Familia y Sucesiones. Dicho sea de paso, yo soy docente de la materia de Derecho de Familia y Sucesiones en la cátedra del doctor Osvaldo Pitró y coordinador de toda esa cátedra. Y bueno, lo que sucede es que nosotros, por supuesto, el Instituto de Matrimonio es una cuestión o un punto obligatorio que nosotros debemos observar y debemos estudiar. Y en los casos de la celebración del matrimonio hay determinadas excepciones, ¿sí? No es que se habla que las personas tienen que ser mayores de edad en todos los casos. Sí, por supuesto, deben ser mayores de edad. Pero hay determinadas particularidades que cuando son menores de edad pueden llegar a celebrar matrimonio mediante la autorización por parte de los representantes legales o una dispensa judicial, que de esto yo sé que ustedes se acuerdan, de poder pedir una autorización que la pueda llegar a resolver el juez que autorice a la celebración de matrimonio entre dos personas que son menores de edad. Acá, claro, esto no ocurre en las uniones convivenciales. No ocurre en las uniones convivenciales. Tienen que ser mayores de edad. O sea que acá no está la particularidad de decir que lo pueden hacer por dispensa. No, no. Acá, en ambos, o mejor dicho, ambos tienen que ser mayores de edad. Bien. Que no estén unidos por vínculos de parentesco, línea recta en todos los grados, ni colateral hasta el segundo grado. Con lo cual, es otro de los requisitos. Bueno, también que no estén unidos por vínculo de parentesco, por afinidad en línea recta, que no tengan impedimento de ligamen, ni esté registrada otra convivencia de manera simultánea. A ver, cuando hablamos del impedimento de ligamen, que esto lo hemos visto cuando estudiábamos Derecho de Familia y Sucesiones, que era la subsistencia de un matrimonio anterior que no se ha disuelto, ¿se acuerdan? Bueno, si hay una unión convivencial y esa unión no se ha disuelto, no puede inscribirse una nueva unión convivencial, y lo mismo si llegara a existir un matrimonio, ¿sí? O sea que este impedimento de ligamen surte efecto en un caso como este, con lo cual que no tengan un impedimento de ligamen y esté registrada otra convivencia de manera simultánea. Y otro de los puntos también de requisitos y los recaudos de ley es que mantengan la convivencia durante un periodo no inferior a 2 años. O sea que el requisito es que tengan como mínimo 2 años de convivencia. ¿Sí? Era muy frecuente ver hace muchos años atrás que se realizaba una información sumaria con presencia de dos testigos en tribunales, a los fines de que el juez en ese momento otorgue un certificado que hablaba del concubinato en su momento y a los fines de poder muchas veces incorporar al conviviente o al concubino, el viejo concubino, a la obra social de uno de ellos. Era muy frecuente que se dé en casos como esos, ¿no? Por supuesto que ahora está reconocido por el marco normativo, el derecho interno nuestro, y hablamos de otros derechos que surgen a raíz de este reconocimiento totalmente explícito que realiza el Código Civil y Comercial de este nuevo instituto. Ahora bien, respecto al tema del tiempo que se exige, vieron que les dije que se exige un periodo de 2 años. La doctrina concuerda que se trata de una política meramente legislativa, esta cuestión de los 2 años. Y bueno, es muy frecuente ver, y por supuesto me gusta siempre mencionar la cuestión absoluta y lealmente correcta y que siempre se encuentre dentro del marco normativo. Pero es frecuente conocer algunos casos en los cuales no se cumple con este recaudo de los 2 años. Tengo que ser totalmente sincero y franco, ¿sí? Nosotros, por supuesto, de hecho está dentro de las exigencias que se cumpla este periodo de 2 años. Tiene que haber un periodo de 2 años en que las personas convivan para que se pueda perfeccionar este instituto e incluso para que se pueda registrar. ¿Sí? Sabemos que en no muchos casos sucede, o mejor dicho, hay algunos casos en los que esto no sucede. Se trata de información que brindan testigos, ¿sí? Pero bueno, hay que ser leales frente a este punto, ¿sí? Totalmente transparentes, indicar que hay una cantidad de tiempo que se está cumpliendo, que es de 2 años o superior. Bien, a ver, vamos a avanzar un poquito más. Eh, bien, tanto la doctrina como la jurisprudencia han ido elaborando una serie de características que constituyen estas uniones y que de alguna manera fueron recepcionadas por el Código Civil y Comercial. Ellas son, las voy a mencionar y después vamos a ir viendo uno por uno estos puntos. La singularidad, la publicidad y notoriedad,
la estabilidad y permanencia, indiferencia al sexo y un proyecto de vida en común. Estos son los puntos que vamos a ver detenidamente ahora. Cuando hablamos de singularidad, mencionamos que la unión debe ser monogámica, excluyéndose cualquier otra forma de convivencia, ¿sí? O sea, solo quedan incluidas en las uniones convivenciales, perdón, en las uniones afectivas de pareja constituidas por dos personas. Por eso habla de la singularidad. Respecto a la publicidad y notoriedad, o como también se denomina apariencia, significa que la relación no sea oculta, a escondidas de la sociedad. Dicha unión debe ser asumida externamente por sus integrantes en su respectivo círculo familiar y social. Por supuesto que esto es algo que vemos en la doctrina, que son personas que están conviviendo y públicamente deben ser conocidas como convivientes. No deben ocultarse a las demás personas, sino que tiene que ser algo más bien público y que sea visible frente a todos frente a terceros, por decirlo de alguna forma. Respecto a la estabilidad y permanencia, se requiere que la unión se prolongue por algún tiempo, lo que lleva a su correlativa estabilidad, ¿sí? Porque si hablamos de una convivencia de dos chicos, de dos muchachos que están viviendo hace 2 meses juntos, entendemos que esto no configura en principio una unión convivencial, o al menos no se habla de una permanencia, una duración en el tiempo. La ley exige determinado tiempo, un tiempo específico que a partir de este pueda ser considerado como una unión convivencial. Vale aclarar que cuando la falta de vida en común está motivada por cuestiones ajenas a la voluntad de la pareja, el elemento de la estabilidad no se vería alterado. No se configuraría aquí la interrupción de la cohabitación, cuando la voluntad de ellos no es cesar temporalmente esa convivencia, sino que ésta deviene por motivos externos a las partes. Eh, y acá les pregunto a ustedes, ¿qué caso podría suceder? ¿O qué ejemplo podrían dar ustedes en los cuales se puede dar esta exención, por decirlo de alguna forma, de que puedan vivir juntos? Porque estamos hablando de algo que puede interrumpirse tal vez de manera momentánea. ¿En qué caso se puede llegar a dar? Ahí Sofía inmediatamente ya contestó, perfecto, ya contestaron 5 o 6 personas inmediatamente, muy bien. Voy a leer lo que dijo, por ejemplo, la primera en responder. Sofía, un viaje por trabajo por un tiempo de una de las partes. Otro puso Victoria, enfermedad prolongada. Perfecto. Internaciones, muy bien. Traslado por trabajo y siguen, así que está perfecto. Esos son casos que hablamos de manera particular. Esto no implica que las partes no quieran vivir más juntos y que no quieran ser una unión convivencial o ser considerados una unión convivencial. Entendemos que son o pueden ser razones de fuerza mayor y por ese motivo esta suspensión momentánea no implica de que no se va a perfeccionar esta figura de la unión convivencial o este concepto de unión convivencial. Hablamos de cuestiones de salud, de trabajo, viajes, cuando uno de ellos se ausenta del hogar en común por esta razón y por estos motivos particulares. Por otro lado, respecto a la indiferencia del sexo, dice que históricamente para estar en presencia de una convivencia se exigía la diversidad de sexo por parte de los integrantes de la unión, o sea, un hombre y una mujer. Ahora bien, en el ámbito internacional encontramos precedentes, como por ejemplo resoluciones del Parlamento Europeo del año 1994, casualmente cuando hablábamos de la ley de violencia o protección contra la violencia familiar de ese mismo año, pero en Europa, relativa a la igualdad de derechos de los homosexuales y lesbianas en la Comunidad Europea. O sea que ellos fueron de los pioneros, instando a los Estados miembros en permitir el acceso al matrimonio y adopción de hijos. Acá encontramos los primeros precedentes donde se realiza un reconocimiento totalmente explícito, que por supuesto años después llegó a nuestro territorio, a nuestros pagos, podemos decir. Bueno, en República Argentina hubo una evolución también interesante, en este punto comenzando en la década de 90 en materia de obras sociales. La evolución culmina con la sanción de la 26618. Esta ley que nosotros vimos también del año 2010 permite acceder a la institución matrimonial a las uniones de personas del mismo sexo. Dicha reforma impacta en las uniones convivenciales, pues sería ilógico sostener que a partir de su vigencia dichas uniones puedan celebrar matrimonio, pero no ser reconocidas como convivientes. Sería una locura. Por tanto, al reconocer esta cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo, entendemos que también vamos a hablar de convivientes que pueden ser del mismo sexo. Un punto muy importante, así que tome nota de la 26618, ¿sí? También bastante contemporáneo. Yo me acuerdo que estaba
a un año de recibirme, justo cuando se sancionó esta ley, fue, pero súper impactante en el buen sentido de la palabra y como un avance muy, muy importante. Ahora bien, respecto al punto que queda, que todavía no se tocó, que es el proyecto de vida en común, el concepto en sí comprende techo, lecho y mesa también. La cohabitación importa vivir bajo un mismo techo y por ende en el mismo domicilio. De ahí que el domicilio de las partes debe ser común. Sí o sí tenemos que hablar del mismo techo. La convivencia también implica un elemento espiritual que es la afectio, que no es otra cosa que la voluntad o la intención de vivir integralmente en pareja, no solamente en sentido físico, sino fundamentalmente con la intención que implica el elemento afectivo en toda relación de pareja. ¿Sí? O sea que este también es un punto que lo destacamos como, como muy importante. Sí, ahí está mencionando el tema de la cohabitación, incluso se veía mucho más en el tema del... Acá sí se exige, ¿eh? En la unión convivencial sí se exige la cohabitación, se exige totalmente. En el matrimonio ya puede no hablarse esta cuestión de la cohabitación, que mencionan incluso las parejas LAT. Bien, consulto. Hasta aquí venimos bien, se viene comprendiendo el tema, lo venimos siguiendo bien. Perfecto, genial, genial, ahí leo sus respuestas. Muy bien. Respecto a la registración, otro tema muy importante y un tema debatido entre colegas y tema debatido también entre alumnos en la facultad. ¿Qué pasa con la registración? Y acá les pregunto a ustedes, ¿qué va a pasar con la registración? ¿Hay un lugar donde se pueden registrar las uniones convivenciales? ¿Cómo se puede dar el tema de los matrimonios? Por supuesto que tenemos el registro de Estado civil. ¿Pero qué pasa? Sí, sí, por supuesto, ahí lo acaban de colocar. Muy bien. ¿Pero es necesario? Es la pregunta que me gustaría hacerles a ustedes. ¿Es necesario registrar la unión convivencial para que ésta pueda existir de alguna forma y para que ésta pueda ser reconocida? ¿O no es necesario? Ahí está. Bien, bien. ¿No es necesario? Sí, ponen. Sí, no es necesario, pero es recomendable. En principio no. Muchas respuestas disímiles una de las otras. En el caso de la registración de las uniones convivenciales se realiza solo a los fines probatorios, que ahí ustedes lo colocaron y es correcto. Y no es un requisito para su configuración, es decir, como un elemento indispensable para reconocer los efectos jurídicos. Con lo cual no es necesario inscribir en todos los casos la unión convivencial. Ahora bien, el hecho de inscribirla ya no tenemos que probar otras cosas. El tema se va a dar cuando no está inscrito y ver la forma en la cual tenemos que probar. ¿Por qué? Porque al igual que todo, al igual que el cuidado personal, al igual que las cuestiones del régimen comunicacional, el problema se da, o sea, va a estar todo bien hasta que empiezan los problemas, ¿no? Dicho de otra forma, está todo bien hasta que deja de estar todo bien. ¿Qué pasa? Pueden existir rispideces, problemas, inconvenientes, la separación, de hecho, de las partes, y ahí es donde empezamos a hablar de que se dan los problemas, se logran visualizar, y ahí empiezan las discusiones y el debate de si existe una unión convivencial, no existe una unión convivencial, si una de las partes tiene derecho a exigir determinadas cosas o no está en condiciones de poder exigirlas. Bueno, ahí es donde nos encontramos en ese problema. Esa disyuntiva se da justamente cuando el problema llega, y ahí es donde aparecen ustedes, los letrados, que representan a las partes, o bien que asesoran a las partes para indicarle cuáles son los límites y hasta dónde pueden llegar a reclamar en el caso de llegar a reclamar, ¿no? Por supuesto, de un lado y del otro, porque esto es igual para ambas partes. El reconocimiento de efectos jurídicos de las uniones convivenciales, entonces, se otorga con prescindencia de la formalidad, o de formalidad alguna, es decir, estén las parejas registradas o no estén registradas. O sea, en ambos casos va a ser considerada, o mejor dicho, puede ser considerada una unión convivencial. Es de acuerdo a lo que, de la manera en la cual nosotros podamos probar la existencia de la misma. Ahora bien, la registración de la unión convivencial, como la existencia de pactos también entre sus integrantes, porque vale aclarar que pueden firmar pactos convivenciales. Esta registración tiene un plus de derechos respecto de la protección de la vivienda familiar y los muebles indispensables de ella. O sea, cuando hablamos de una registración, esto va a traer consigo determinados plus de derechos a diferencia de aquellos que no están registrados. Siendo la cuestión registral competencia no delegada a la nación, habrá que atender las formalidades que dispongan las normativas de cada jurisdicción, o sea, las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahora bien,
El Código Civil y Comercial dispone la prohibición de inscribir una nueva unión convivencial hasta tanto no se proceda a registrar el cese de la anterior registrada. ¿Se acuerdan que les dije que había un impedimento que podía ser considerado como un impedimento de ligamen? Porque había otra unión previa que no había sido disuelta, por lo tanto no se puede inscribir una nueva, ¿sí? Bueno, cese que podrá ser registrado a solicitud de uno de los miembros de la pareja, tal como se desprende, también a contrario sentido, del último párrafo del artículo 511. Dice, la registración de la existencia de la unión convivencial debe ser solicitada por ambos integrantes. O sea que de alguna forma, ambos integrantes son los que deben encargarse de solicitar y de registrarla. Ahora bien, puede suceder que cuando se trate del cese de la unión convivencial pueda ser por ambos o por uno solo de ellos, ¿sí? También es importante destacar que el Código Civil y Comercial establece el principio de amplitud probatoria, esto lo menciono siempre en clases, hay un principio de amplitud probatoria en materia de acreditación de existencia de la unión convivencial, que este se visualiza en el artículo 512, destacándose la facilidad probatoria que favorece a las uniones registradas, pues al ser la registración un elemento ad probationem, la sola registración de la unión es prueba suficiente de su existencia, de otros medios para acreditar, ¿no? Ya sabemos que si está inscrito en el registro de Estado Civil, entendemos que ya va a ser oponible erga omnes, ¿sí? Ya va a ser oponible a terceros, no es necesario probar absolutamente nada. Ya con eso, siempre digo, ¿no? Aquellos que juegan al truco, yo de vez en cuando, algún fin de semana a la noche, por ahí pinta partida de truco y a veces tenemos el ancho de espada y nos colocamos el ancho de espada en la frente. Bueno, tenemos la registración, no tenemos que probar absolutamente nada más. Ahora bien, si nosotros no hemos realizado la, como les dije, la registración, vamos a tener que asegurarnos algún otro medio de prueba, ¿sí? O ver la manera de buscar algún medio de prueba que tienda, valga la redundancia, a probar la existencia de esa unión convivencial. Con esto quiero decir que si la unión convivencial no se ha inscrito, va a ser un poquito más complicado probar la existencia de la misma, ¿sí? Por tanto, aquellos que dijeron sí es necesario inscribirla, y la verdad que si uno la inscribe, vamos a tener menos dolores de cabeza el día de mañana. Ya con la sola inscripción no tenemos que probar la existencia de la misma, porque podamos con la copia del certificado de la unión convivencial, lo podemos presentar tanto en obras sociales o en otros trámites, o incluso en algún proceso. Porque como fruto de esta unión convivencial, y más me atrevo a decir por el cese de la unión convivencial, pueden surgir determinados reclamos entre las partes. Reclamos en los que necesariamente van a tener que participar letrados patrocinantes, que pueden ser cualquiera de ustedes. Ahí Mira pregunta, ¿fotos, cartas pueden ser? Y hablamos de amplitud probatoria, es muy amplio, es extremadamente amplio. Podemos probar por un montón de medios, ¿sí? Cartas yo entiendo que pueden ser, temas de fotos también, ¿sí? Prueba de testigos también que pueda llegar a acreditar, algún tipo de prueba documental, me imagino que incluso, no sé, un contrato de locación, por ejemplo, firmado entre las personas, es uno de los tantos medios que uno puede llegar a ofrecer a la hora de querer probar la existencia de una unión convivencial. Bien, vale aclarar también que dado el reconocimiento de familia que ostentan las uniones, existen puntos de encuentro entre el matrimonio y las uniones convivenciales. Se establece como piso mínimo, hablamos generalmente, la doctrina habla de piso mínimo, se entiende que los puntos de encuentro resultan ser la responsabilidad frente a terceros por ciertas deudas sustentadas en obligaciones familiares, este es uno de los puntos que tienen de alguna forma concordancia con el matrimonio, lo relativo a la protección de la vivienda familiar y lo atinente a la prestación alimentaria. Esos puntos mínimos de encuentro van a ser respecto también del instituto del matrimonio. O sea, no va a configurar un matrimonio, es más que obvio, ¿sí? Si no, hablaríamos de un matrimonio, estamos hablando de una unión convivencial. No es un matrimonio en absoluto, tendrá cierta apariencia, cierta cercanía, bueno, en algunos puntos de su reconocimiento, los puntos en los cuales se encuentra o los que hay alguna suerte de encuentro entre ambos institutos son estos que acabo de mencionar, del piso mínimo. ¿Qué nos dice el artículo 521 respecto a las responsabilidades por las deudas frente a terceros?
Los convivientes son solidariamente responsables por las deudas que uno de ellos hubiera contraído con terceros de conformidad por lo dispuesto en el artículo 461. Con lo cual tenemos que ir al 461 también a verificar qué nos dice en el Código Civil y Comercial. Responsabilidad solidaria. El 461 nos habla de responsabilidad solidaria. Los cónyuges responden solidariamente por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos de conformidad por lo dispuesto en el artículo 455. Reitero, el 521 menciona el 461 y hablamos de convivientes, siempre estamos hablando de convivientes, pero ahí es una analogía respecto a lo que establece el 461. El 461 nos habla de la responsabilidad solidaria, repito, cuando los cónyuges responden solidariamente por las obligaciones contraídas por uno para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y educación de los hijos. Estamos hablando de lo más importante. Y a su vez menciona y cita el artículo 455, el cual nos vemos en obligación de aunque sea leerlo o analizarlo someramente. El 455 nos habla del deber de contribución. Los cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, el del hogar y el de los hijos comunes en proporción a sus recursos. Esta obligación se extiende a las necesidades de los hijos menores de edad con capacidad restringida o con discapacidad de uno de los cónyuges que conviven con ellos, ¿sí? Así que también resaltemos el artículo 455 del Código Civil y Comercial, que también es importante. Y otra cosa para remarcar, el cónyuge que no da cumplimiento a esta obligación puede ser demandado judicialmente por el otro para que lo haga, debiéndose considerar que el trabajo en el hogar es computable como contribución a las cargas, ¿sí? Bueno, históricamente, o al menos hace muchos años atrás, este tema de la contribución o las tareas del hogar, al no tener una valoración de tipo pecuniaria, ¿sí? Y que conlleva un sinfín de desgaste mental, físico y emocional, hoy en día es reconocido. Esto también es muy importante destacar. Las labores del hogar, las tareas de cuidado y demás tienen un significado muy importante y ahora de alguna forma se les da un reconocimiento más grande. Celebramos que así sea, ¿no? Por supuesto. Estamos evolucionando desde diversos aspectos y ese es uno de ellos. Vamos a hablar de los pactos convivenciales. El Código Civil y Comercial otorga un amplio margen a la autonomía de voluntad de las partes y la regulación de las uniones convivenciales. Son los convivientes los que determinan, por acuerdo de partes exteriorizando o exteriorizados en pactos por escrito, cómo regular sus relaciones personales y o patrimoniales, perdón, durante y o después del cese de la unión. Y hablamos de la figura de los pactos convivenciales. No es algo muy frecuente, les digo desde la práctica, porque acá vamos a hablar de cuestiones prácticas, no es algo muy frecuente ver el tema de los pactos convivenciales. Hay algunos casos, algunos colegas que me dijeron, sí, a mí me tocó uno, uno me dijo que le tocó dos. Yo en lo personal, me acuerdo antes de la pandemia, te voy a comentar una anécdota súper corta, súper breve. Ha habido el registro de Lomas de Zamora, a realizar una suerte de tarea de campo encubierto. Fui a averiguar una serie de cuestiones y hablé del tema de las uniones convivenciales. Me acuerdo que me atendió un muchacho, me hacía el registro y hablamos específicamente de cómo registrar o hacer una registración de la unión convivencial. Para el matrimonio había una serie de recaudos particulares y respecto al tiempo de espera era un tiempo más considerable y prudencial. Ahora, para las uniones convivenciales era un tiempo mucho más escueto, se podía efectivizar rápido, prácticamente una semana a la otra. En el matrimonio había que pedir turno a 2 meses más o menos, por dar un ejemplo, ¿eh? Y en el caso de la unión convivencial era rápido, podían hacerlo casi inmediatamente con los testigos, requisitos un poquito más escuetos. Ahora bien, creo que esa pregunta no la esperaba. Al muchacho le pregunté, ¿y qué pasa con los pactos convivenciales? Cuando le tiré pacto convivencial empezó a mirar para todos lados. Porque no es algo que frecuentemente se consulte. Bueno, y en su momento me acuerdo que la respuesta, claro, antes de la pandemia. Me dice, si he visto 10 como mucho o estoy exagerando. Estamos hablando de Loma de Zamora, un departamento judicial muy amplio, con una gran cantidad de personas, hablamos que tiene más de 700.000 habitantes, y ver así casos muy aislados donde existan las uniones, no uniones convivenciales, los pactos de convivencia me llamó poderosamente la atención. Me dijo que les había tocado registrar muy poquitos
al menos hasta esa fecha, 2018, 2019. Yo entiendo que posteriormente a eso se habrán dado muchos más casos, quiero creer, pero cuando me tocó consultar respecto a este tema de los pactos convivenciales, es como que se hizo agua en un par en algunos momentos, algún sector o en un punto específico de la charla se hizo un poquito de agua. No, por supuesto que con esto no quiero culpar al oficial de registro en absoluto, para nada, pero lo que se veía en la práctica es que muy poquitos casos se prestaban para realizar o registrar algún pacto de convivencia, ¿sí? Simplemente eso, nada más ni nada menos. Siguiendo con los pactos convivenciales, los convivientes deben respetar ciertos mínimos que no pueden desatender mediante un pacto. A saber, los alimentos durante la vigencia de la unión, esto está establecido en el artículo 519, la contribución en las cargas del hogar, esto está establecido en el 520, la responsabilidad solidaria frente a terceros, que esto está en el artículo 521, y si mal no recuerdo algo vimos el 521 porque lo mencioné ahora 5 o 10 minutos atrás. Y también, bueno, recordar que solo para las uniones registradas, la protección de la vivienda familiar, que este está en el artículo 522, el cual obviamente vamos a analizar acá. Porque esa es la diferencia, una de las diferencias esenciales entre una unión no registrada y una unión registrada. La protección contra la vivienda familiar o la de la vivienda familiar. El artículo 522 nos habla de la protección de la vivienda familiar. Y dice, si la unión convivencial ha sido inscrita, ninguno de los convivientes puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de la vivienda. El juez puede autorizar la disposición del bien si es prescindible y el interés familiar no resulta comprometido. Si no media esa autorización, el que no haya dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto dentro del plazo de caducidad de 6 meses de haberlo conocido, y siempre que continuase la convivencia. La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la inscripción de la unión convivencial, excepto que hayan sido contraídas por ambos convivientes o por uno de ellos con el asentimiento del otro. Esto se ve, reitero, cuando la unión convivencial está registrada. Se habla de esta protección de la vivienda familiar. Ahora bien, respecto al régimen supletorio, entendemos por otra parte, en respeto de la autonomía personal y principio de solidaridad familiar, a falta de pacto, el Código Civil y Comercial establece un régimen supletorio que incluye el denominado piso mínimo inderogable. Reitero, si no existe ningún tipo o sea, falta de pacto por un principio de autonomía personal y principio de solidaridad familiar, el Código Civil y Comercial establece un régimen supletorio que incluye el piso mínimo inderogable, más la atribución de la vivienda post cese de la convivencia, más la posibilidad de requerir una compensación económica. Por ahí podemos, ya, aunque sea ver un poquito de la compensación económica. ¿Dónde se encuentran los límites de estos pactos de convivencia? Se encuentran establecidos en el artículo 515. Tomen nota, en el 515 encontramos los límites referidos a los pactos convivenciales o pactos de convivencia. Los pactos de convivencia no pueden ser contrarios al orden público ni al principio de igualdad de los convivientes, ni afectar los derechos fundamentales de cualquiera de los integrantes de la unión convivencial. Ahora bien, pueden existir modificaciones referidas o que estén referidas al pacto de convivencia, ¿sí? Porque al igual lo que sucede en temas de los famosos contratos prenupciales, esos los cuales se aplican dentro del matrimonio o previo al matrimonio, acá vamos a tener pactos convivenciales y cabe la posibilidad de modificarlos. Si bien es cierto, hace un ratito les dije, no es algo muy frecuente, que dentro de las inscripciones de los pactos perdón, dentro de las inscripciones o en las inscripciones de las uniones convivenciales también se inscriban pactos de convivencia. No es algo que se vea todos los días, pero de todas formas cabe la posibilidad de modificarlos, si llegado el caso, ¿no? El código prevé la posibilidad de que los convivientes puedan revisar sus decisiones anteriores
plasmadas en un pacto por escrito de común acuerdo, modificando alguna o algunas de sus cláusulas, imprimiendo nuevas reglas a la vida en común y a los efectos post cese de la unión. O sea que los pueden modificar, no es que quedan así para siempre, no, está la posibilidad de modificarlos. Para que estas modificaciones tengan validez entre las partes o los convivientes, tienen que ser expresadas por escrito, contar con el acuerdo de ambos y no violentar el piso mínimo inderogable, que es el que mencioné hace un ratito, hace 2 minutos atrás, conforme lo establecido por el artículo 513, ni tampoco los derechos fundamentales de los integrantes. O sea, no se puede violentar el derecho fundamental de cada uno de ellos. Ahora bien, respecto al tema de compensación económica, que es algo muy consultado también, se ve en el matrimonio, también se ve en la unión convivencial. Este se encuentra establecido en el artículo 524, reitero, 524 del Código Civil y Comercial. ¿Qué nos dice de la compensación económica? Cesada la convivencia, el conviviente que sufre un desequilibrio manifiesto, recuerden esta palabra o estas dos palabras, desequilibrio manifiesto, que significa un empeoramiento de su situación económica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única o en una renta por un tiempo determinado que no puede ser mayor a la duración de la unión convivencial. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o en su defecto decida el juez. Esto es muy similar a lo que ocurre en el matrimonio, ¿sí? Muy similar. En cuanto a la redacción, también es muy similar. El artículo siguiente, que es el 525, nos habla de la fijación judicial de la compensación económica. Vale aclarar que es un tema a veces un poco odiado, este de la compensación económica, porque hasta donde tenemos conocimiento, como que no hay un baremo absolutamente claro de lo que se puede llegar a pedir o solicitar en una compensación económica o a modo de compensación económica, porque está compuesto por un montón de factores. Y esos factores van a ser ponderados por su señoría. ¿Sí? O sea que no, tal vez no es algo de lo más simpático tener que estar solicitándolo. Sí, se solicita, obviamente, que si hay que solicitarlo, se hace, obviamente, pero me ha tocado como experiencia personal que en muchos casos ni siquiera se trate ese tema. Y es más, si se puede evitar, mejor. Yo no soy tan partidario de eso, ¿no? Porque si no, no tendría que figurar en el Código Civil y Comercial y no tendría que existir esta posibilidad de reclamarlo. Pero en la práctica, les digo, me ha sucedido. Y a colegas míos me han comentado que dicen, llegamos a una audiencia y tenemos que mencionar, se ve más en los matrimonios, consecuentemente en los divorcios. Compensación económica es como que se intenta esquivar un poquito. Compensación económica, y les digo una experiencia personal. Juzgado, no voy a decir cuál, obviamente. Cuando nos sentamos en la audiencia que está a cargo del consejero de familia, lo primero que estábamos hablando un poquito respecto al tema de la atribución de la casa o la vivienda familiar, el tema de la distribución de los bienes, y ya de entrada dijo, compensación económica no van a pedir, ¿no? Yo cuando mencionó eso ya es como que empezamos, no digo empezamos mal, pero es como que le salió en ese momento hablar o decirlo de esa manera al consejero, en este caso consejera de familia, pues diciendo, bueno, compensación económica no hablamos, ¿no? Pareciera ser que cuando nos metemos en ese tema entramos en un terreno pantanoso cuando hablamos de la compensación económica. No existía un baremo y eso es como que entramos en un debate que generalmente dice, bueno, no nos ponemos de acuerdo, listo, inicie por la vía que corresponda. Cuando se inicia por la vía que corresponda pasa algo más o menos similar, pero bueno, es lo que ocurre en la práctica. Al menos les digo que me ha tocado casos particulares que se desarrollaron de esa forma, como así también colegas que me han indicado que les ha sucedido, no fue un único hecho aislado, a eso voy. Bien, artículo 525. Nos habla de la fijación judicial de la compensación económica. Caducidad. El juez determina la procedencia y el monto de la compensación económica sobre la base de diversas circunstancias. Entre otras, estas que voy a mencionar. El estado patrimonial de cada uno de los convivientes al inicio y a la finalización de la unión. Ese es el número uno. Dos, muy importante este. La dedicación de cada conviviente, o mejor dicho, que cada conviviente brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos, y la que debe prestar con posterioridad al cese. Súper importante este, ¿sí? Tercero, la edad y el estado de salud de los convivientes y de los hijos. Cuarto, muy importante al igual que el segundo, la capacitación laboral
y la posibilidad de acceder a un empleo del conviviente que solicita la compensación económica. El que sigue. También esto se ve con frecuencia, el que sigue. La colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro conviviente. Y bueno, y el último, que es el F, es la atribución de la vivienda familiar. La acción para reclamar la compensación económica caduca a los 6 meses de haberse producido cualquiera de las causas de finalización de la convivencia enumeradas en el artículo 523. Bueno, dentro del 523 nos habla de las formas en las cuales se puede cesar la unión convivencial, ¿sí? Bien. Y uno de los últimos puntos, por no decir el último punto, nos habla de la atribución de uso de la vivienda familiar. Este se encuentra contenido en el artículo 526 del Código Civil y Comercial. ¿Qué dice de la atribución del uso de la vivienda familiar? Dice, el uso del inmueble que fue sede de la unión convivencial puede ser atribuido a uno de los convivientes en los siguientes supuestos. Si tiene a su cargo el cuidado de los hijos menores de edad, con capacidad restringida o con discapacidad. Y acá cuando hablamos del cuidado de los hijos, le pregunto a ustedes, si hablamos del cuidado de los hijos, ¿de qué estamos o a qué estamos haciendo referencia cuando se dice el cuidado de los hijos? A ver, los escucho, o mejor dicho, los leo. ¿Qué es el cuidado de los hijos? Es más simple de lo que ustedes piensan. Acá pusieron responsabilidad parental. Régimen de parentalidad, régimen de comunicación. Digamos que puede estar más relacionado con lo que dijo Lidia, que habla de la responsabilidad parental, porque se encuentra justamente dentro de la responsabilidad parental. Lo que antes se conocía como patria potestad, la actual responsabilidad parental, lo que antes se conocía como patria potestad. Bueno, cuando habla, acá dice, con quién viven, tarea de cuidado, centro de vida, bueno, ahí me va gustando un poquito más, lo que dice Mirta, lo que dice Mayra, lo que dice Caterina. Bueno, sí, se puede llegar a mencionar como el cuidado personal, ¿sí? El cuidado personal de los hijos. Eso puede llegar a ser comprendido como las tareas de cuidado, lo podemos relacionar con el tema de las tareas de cuidado, ¿sí? Con quien vive el hijo, la persona que ostenta ese cuidado personal, con quien pasa la mayor cantidad de tiempo, ¿sí? Algunos podrían decir, o podrán decir, el que tiene el cuidado personal, y mal llamado, el que tiene la tenencia de los hijos, que ya no existe más ese término. El término tenencia ya desapareció, gracias a Dios, porque parecía que estábamos hablando de un objeto. Por tanto, se habla de un cuidado personal. Aquella persona que ostente ese cuidado, que permanezca la mayor cantidad de tiempo con ese hijo, y cuando hablamos de tarea de cuidado es súper amplio. Se puede hablar de quién le hace la comida, quién lo lleva al médico, al pediatra, al colegio, quién se encarga de prepararle la vianda para llevar al colegio. Hay un sinfín de cuestiones que pueden estar insertas o pueden ser tratadas dentro de este punto. Bueno, por ese motivo se habla de que se le puede llegar a atribuir el uso de la vivienda familiar. Me atrevo a decir el uso de la vivienda familiar, no la vivienda familiar, sino el uso de la vivienda familiar. Bien, ahí levantó la mano Mayra. Bueno, vamos a escucharla, vamos a habilitarle, ahí está, voy a habilitar el micrófono, a ver si se puede. Palabra A. Ahí está, vamos a ver si se puede. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí, Mayra. Buenas tardes. Em, Vos bien decías el uso de la vivienda familiar. Yo ahí en los comentarios había puesto una duda específica respecto de la vivienda. ¿Qué pasa cuando hay una convivencia de 25 años? No se registró y la vivienda se construyó en la casa de los ex suegros. ¿Cuántas veces he escuchado eso? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Y me da miedo porque esto queda grabado y voy a decir un chiste. Y yo sé que esto queda grabado y me da miedo a veces cuando quiero tirar los chistes así al público. El famoso dicho no construyas en la casa de tu suegro justamente aplica en este tipo de situaciones. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a hablar de una cuestión de derechos reales, ¿sí? Yo voy a dar mi opinión al respecto. Muchas veces se dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, ¿sí? Con lo cual, si hablamos de una estructura, de una vivienda, de un terreno específicamente que corresponde a los suegros, entendemos que todo lo que se vaya adicionando, se vaya construyendo, de alguna forma no es que va a cambiar
no va a ser que cambie la titularidad de ese lugar, va a seguir siendo de los suegros. A lo sumo van a realizarse mejoras que el día de mañana pueden llegar a reclamarse. Y ahí entramos en la cuestión de la amplitud probatoria, que a veces es para darse la cabeza contra la pared porque hay que probar esos gastos. No es nada simple. Yo me he cansado de recibir casos de esas características donde dicen, no, pero yo en realidad esa casa es mía, esa casa es mía. Bueno, para... No, la realidad es que esta casa no es tuya. A ver, hay un boleto de compraventa, hay una escritura pública. Sí, sí, hay. Bueno, pero está a nombre de fulano. Sí, pero yo construí el primer piso y a su vez le hice, no sé, le puse la losa, tal cosa, tal otra. Y por eso una fortuna de dinero. Dice, "No, a ver, ¿hay alguna constancia, algún comprobante de pago? Sí, bueno, no, en realidad yo arreglé con fulano, arreglé con el albañil, y la verdad es que no siempre, o mejor dicho, o lo voy a decir de otra palabra, o con otras palabras, a veces estamos un poquito flojos de papeles, literalmente hablando, ¿no? Respecto a esos puntos, lo que tornan más dificultoso, y a veces me atrevo a decir hasta imposible, el tema de los reclamos por esas mejoras, ¿sí? Por lo cual hay que tener las constancias, los comprobantes pertinentes. Y yo entiendo que en ese sentido tal vez no importa si estuvieron tantos años, o pueden haber estado 30, 40 años, pero ¿qué pasa? La cuestión probatoria relacionada a los bienes, si tenemos una escritura pública, y vamos a tener que probar lo que se puede haber mejor, las mejoras, ¿sí? Las mejoras. Es complejo ese punto, ¿sí? Les digo, he cansado de recibir casos de esas características y a veces es difícil, al menos la cuestión probatoria se hace un poquito cuesta arriba en ese punto. Bueno, respecto a eso, les había dicho, si tiene a cargo el cuidado de los hijos menores de edad, con capacidad restringida o con discapacidad. Y el punto B, que este es interesante, se acredita la extrema necesidad de una vivienda y la imposibilidad de procurársela en forma inmediata. Este lo vemos tal vez un poquito más viable, porque no todo el mundo está en condiciones de poder procurarse una vivienda, con los gastos que conlleva, ¿no? Si hablamos de que se da una separación, el tema de tener que alquilarlo a través de una inmobiliaria, los gastos de inmobiliaria, los garantes, el mes de depósito, los meses de adelanto, las actualizaciones periódicas que se van dando, no es tan simple. Generalmente cuando se da una ruptura familiar, una persona puede quedar en una situación económica un poquito precaria, ¿no? Una situación precaria y tal vez tener que realizar una erogación grande y tener que poner mucho dinero para poder alquilar o para poder procurarse una vivienda puede ser imposible, es una utopía. Por esos motivos, si se logra acreditar esta extrema necesidad, es una de las formas o una de las pautas a través de las cuales nosotros podemos llegar a solicitar la atribución del uso de la vivienda familiar. Recordemos que no es para toda la vida, que no es para toda la vida, está limitada, ¿sí? Está limitada. Ahora bien, dentro del final vamos a verificar o vamos a ver este tema que dice, el juez debe fijar el plazo de la atribución, el que no puede exceder de 2 años, a contarse desde el momento en que se produjo el cese de la convivencia, conforme lo dispuesto por el artículo 523. A petición de la parte interesada, el juez puede establecer una renta compensatoria por el uso del inmueble a favor del conviviente a quien no se le atribuye la vivienda, que el inmueble no sea enajenado durante el plazo previsto, sin el acuerdo expreso de ambos, que el inmueble en condominio de los convivientes no sea partido ni liquidado, y bueno, y la decisión produce efecto frente a terceros a partir de su inscripción registral. Todo lo que pasa por el registro entendemos que es oponible a terceros, así que esto también se debe tener presente. Si se trata de un inmueble alquilado, el conviviente no locatario tiene derecho a continuar en la locación hasta el vencimiento del contrato, manteniéndose el obligado al pago y las garantías que primitivamente se constituyeron en el contrato. Y bueno, el derecho de atribución cesa en los mismos supuestos previstos en el artículo 445. Este último artículo o esta parte, esto último que relaté, es muy parecido a lo que ocurre en el matrimonio y en el divorcio. Reitero, estas temáticas o estas problemáticas se dan justamente cuando se da el quiebre de la relación y más aún si dentro, posteriormente o durante la vigencia de esta relación o esta unión convivencial nacieron hijos como fruto de esta relación. Porque ahí ya vamos a entrar en otros reclamos, reclamos que incluso ustedes mencionaron ahí en el chat, y lo vi hacia la pasada, que habla de la cuestión de la prestación alimentaria, de la cuestión relacionada al cuidado personal de los hijos que tienen, de los hijos en común, a la cuestión del régimen comunicacional, ¿por qué no a una cuestión de reintegro de hijos? Se trata de un caso urgente donde uno de los niños es llevado a otro lugar distinto
contra la voluntad de él y de manera ilegítima. En esos casos pedir algún reintegro de hijo y situaciones de esta naturaleza. Bien, respecto a lo que es el cese de la unión convivencial, que también es algo que se puede visualizar o se puede ver, hay maneras en las cuales uno puede solicitar el cese de la unión convivencial. En lo personal, se puede realizar en el propio registro el cese de la unión convivencial o bien si es a petición de uno a través de un medio fehaciente. Si hablamos de un medio fehaciente, eh, ¿cuál es el medio fehaciente que conocemos por excelencia? Tal cual. Ya lo respondieron. Todos juntos, al mismo tiempo, excelente. La carta de documento es un medio fehaciente. Al menos yo que ejerzo acá en provincia de Buenos Aires, se encuentra en el artículo 143 del Código Procesal de la provincia, que habla de los medios de notificación, y entre ellos es carta o documento con aviso de entrega, o básicamente es uno de los medios fehacientes por excelencia a la hora de notificar. Esta intención de dar o de llegar al cese o llevar al cese de la unión convivencia, ¿sí? Con lo cual, si se realiza de esa manera, procuren conservar esa documentación, digitalizarla y también les va a llegar el taloncito, si lo hacen por el correo oficial o por otro, donde figura la firma de la persona que lo recibió, ¿sí? Y ahí vamos a tener la fecha cierta en la cual fue recepcionada, el cual el oficial del correo se va a encargar de hacerlo firmar, de poner sus datos personales, y eso va a quedar totalmente registrado. Así que sí, entendemos que la carta documento es uno de los medios o tal vez entendemos el más importante como de notificación fehaciente para indicar que se quiere dar el cese de la unión convivencial. Bien, como hemos llegado al final de este temario, que intenté darlo de la manera más rápida que se puede porque disponemos de poco tiempo, me gustaría preguntarle si se ha comprendido la totalidad de lo que hemos visto hoy y quedo abierto para cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, ¿sí? La manera, la modalidad en la cual lo vamos a hacer para mantener un orden es a través de que puedan levantar la mano, ¿sí? En el chat está bueno, pero si pueden levantar la mano, bien, así podemos conversarlo. Generalmente hoy de hecho, desde el centro de graduados me dicen, en el final, si quieren, pueden preguntar o se puede habilitar el micrófono y lo podemos hacer de una forma más interactiva, ¿sí? Así que bueno, quedo abierto a las preguntas que ustedes quieran hacer. Si es que quieren hacer alguna pregunta, obvio, ¿eh? Si no la hacen, sería la primera vez van a ser 10 años que no harían preguntas y yo no lo podría creer en este caso, pues o porque se entendió todo o no se entendió nada. Así que bueno, no sé si quieren... Ah, ahí está. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, si no, ahí estamos. Le damos la palabra a Francisco. Francisco, ya podés activar el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias por la charla, súper interesante. Una pregunta que hice por el chat y para que me quede claro, si suponete una unión, una pareja que se une en unión convivencial, pero sin inscribirse, ¿no? Y viven en el departamento de una de ellas, la propietaria es ella, y viven 4, 5, 6 años. Y bueno, se rompe la unión en este caso y la dueña, o sea, pretende vender su departamento. ¿Tiene igual que pedir, digamos, la anuencia o como ella es propietaria y no está inscrita a la unión, lo puede vender, digamos, sin necesidad de algún tipo de... o tiene derecho el conviviente a permanecer en ese departamento un tiempo determinado? Bien, excelente pregunta, Francisco. Por supuesto, gracias por tus palabras y te voy a dar una opinión de lo que puede llegar a suceder en ese caso. Estamos hablando de una pareja que viven varios años, pongámosle 6 años juntos, y me dijiste, una de las personas es la titular, vamos a poner, la señora es la titular de la casa y quiere disponer de esa misma propiedad, estamos hablando, disponer de Correcto. esa propiedad. Yo entiendo a primera vista es que lo puede hacer sin problemas, lo podría hacer sin inconvenientes. ¿Por qué? En principio porque no está registrada. Y habíamos hablado de que uno de los requisitos fundamentales para que la otra parte pueda pedir la atribución de uso de la vivienda familiar es que esté registrada. Al no estar registrada, entendemos que puede vender, enajenar o la puede administrar como le plazca a esta persona. En primer lugar, entendemos que no tendría que existir ningún tipo de impedimento. Ahora bien, puede suceder en la práctica que ocurran otras cosas. Y cuando digo otras cosas, pueden ser otras situaciones que estén enmarcadas en otra ley, como por ejemplo la de violencia familiar, que muchas veces se dan separaciones conflictivas tristemente se dan situaciones conflictivas y una de las personas tiende a realizar una denuncia, solicitar una exclusión del hogar incluso y entramos ya en una órbita y entramos en una situación, en un terreno pantanoso donde el que va a resolver es el juez de primera instancia, al menos en provincia de Buenos Aires.
se pide una exclusión del hogar y bueno, se tendrán que evaluar el riesgo de la situación y ver si esto puede llegar a proceder o no. Pero en principio y en primer término, respecto a la pregunta que hiciste, yo entiendo que la titular puede disponer libremente, siendo que es la titular de ese inmueble, ¿sí? Correcto. Y si se rompe la unión convivencial, ¿tiene derecho el conviviente, digamos, que no tiene vivienda, a permanecer o se tiene que ir? ¿O yo lo puedo excluir? Bueno, ahí está. Como digo, en principio, si esa unión no está inscripta, entiendo yo que no lo podría hacer en primer lugar. Ahora, si esa unión está inscripta, lo puede llegar a peticionar y el juez puede otorgar y les da un plazo máximo de 2 años para que Ok. se les pueda atribuir el uso. A eso iba entonces. El máximo de 2 años solamente si está inscripta. Exacto, al menos eso es lo que indica la ley. Ok. Si no está inscrita, después tenemos que entrar en una cuestión de probar, la verdad, como les dije, hay un principio de amplitud probatoria, pero esta cuestión de la inscripción surte efecto a los fines de la protección de la vivienda familiar. ¿Sí? Gracias. Buenísimo. Bueno, gracias Francisco por tu pregunta. Ahí creo que Mayra levantó la mano. La vamos a escuchar a Mayra. Le damos la palabra a Mayra. ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. Para que me termine de quedar claro el tema de la vivienda en la casa de los suegros. Podría intentarlo hacerlo por la vía de la compensación económica con la amplitud de pruebas y un montón de otras cuestiones. Y Eh, sí, la compensación económica es, vas a tener que probar que existió un desequilibrio manifiesto. claro. Algunos docentes, doctrinarios van a decir que es como una suerte de una foto del antes y el después. Una foto del antes y el después. Y dicho en términos o en palabras más coloquiales, tal vez uno haya quedado en la cresta de la ola y la otra persona haya quedado en la ruina como fruto de esta separación. Claro, quedó sin casa directamente. Claro, bueno, ahí habría que ver, tal vez se puede solicitar alguna suerte de compensación en lo referido a la cuestión netamente patrimonial y económica. Habrá que ver el planteo que se tiene que hacer, si hay documentación respaldatoria, buena documentación respaldatoria, considerando que fueron muchos los años que vivieron juntos, tal vez podría aventurarse uno a solicitarlo. Claro, porque si no pensaba lo que dice ahí Moisés, un enriquecimiento sin causa, digamos, de Tal la cual, sí, sí, contraparte. sí, tal cual, tal cual, tal Bien. cual, tal Y cual, porque después, sí, si otra cosa es un bien, que es un bien registrable también, que es un vehículo que está a bien. nombre solo de uno. También ahí habría que probar que lo compraron entre los Si dos. está a nombre de una de las personas, en principio ya no admite discusión, en contrario, es de la persona a la cual quedó registrada. Es así, y les digo, hay casos en los cuales, lo voy a decir así hablando en criollo, el dinero, la plata lo pone uno, pero queda registrado a nombre de la otra persona. La realidad es que el registro nos vamos a fijar en qué indica el registro. Si el vehículo se encuentra en la titularidad de la otra persona que no ha aportado un solo centavo y en principio entendemos que ese bien corresponde a esa persona, ya es oponible frente a terceros, con lo cual, bueno, habrá que hacer un trabajo tal vez más arduo para demostrar pero ya en principio entendemos que en ese sentido al menos mucho no se puede hacer porque estamos hablando de la titularidad. Para algo existe el registro, si no quedaría debatido y ver a nombre de quién queda. Sí, así que es muy importante lo que indique el registro. ¿Sí? Después, Vale, gracias. al igual de lo que sucede en otros casos, habrá que probar por diversos medios, va a ser complejo, ¿no? Hay algunos casos en los cuales dice, sí, pero yo tenía un sueldo altísimo, como la otra persona que no tiene sueldo pudo haber comprado un vehículo. Bueno, sí, pero el registro nos indica que figura a nombre de fulano. Vamos a estar con un problema y con un valladar a resolver ya de entrada. Sí, pero bueno, es importante destacar eso. Dale, Mayra. Bueno, vamos a hacerle lugar a Luciana, que levantó la mano. A ver, Ahí le damos la palabra a Luciana. ahí estamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Excelente clase, gracias. A Mi vos, muchas consulta, gracias. mi consulta es la siguiente. Si hay casuística en cuanto a los derechos hereditarios, o sea, si bien no están reconocidos por el código, si hay algún caso donde se haya reconocido algún derecho hereditario a alguno de los convivientes, que no fuera titular, que no tuviera. Bueno, en el caso de los bienes registrables es, como recién dijiste, es difícil, pero en otros asuntos. En otros asuntos, como por ejemplo acabas de mencionar, el tema de la herencia, tal vez, un Claro, o conviviente en sea, realidad no es un heredero. Esto es importante, es una afirmación exacto. absoluta. No es un heredero. No, Entendemos que no es un heredero y partimos de esa premisa y seguimos con esa premisa de que no es un heredero. Ahora bien, puede ocurrir
Al igual, bueno, acá voy a hacer una analogía respecto a lo que pasa con temas de alimentos, que hay gente y colegas que aseguran, dicen, no, en realidad un alimento se le puede reclamar a un padre, a un abuelo y a un tío, a un primo, con la soltura que lo menciona como que fuera fácil que lo puedan reclamar. Y yo les digo, es un no más grande que una casa. En realidad no. Hay algunos casos y hay jurisprudencia suelta, jurisprudencia aislada, una o 10 a nivel nacional, tal vez o menos, contado con los dedos de una mano. Está bien, son casos aislados. Eso no significa que pase a ser una regla, ¿sí? Hay algunos juzgados, por ejemplo, unos que son eh, muy innovadores. Menciono, por ejemplo, la ciudad de Monteros en Tucumán. El Tribunal de Monteros son muy, muy novedosos con los fallos que sacan, muy interesantes. Antes de la pandemia, durante y después, muy interesantes que generalmente lo que no se aplica en muchos casos, ellos lo terminan aplicando. Y algunos lo que hacen es, no digo que van a sentar, sí, por supuesto, sientan jurisprudencia. Y en algunos casos lo que hacen es tomar, muchos colegas, algunos resolutorios para poder avanzar con determinados reclamos. Pero recuerden que un heredero, perdón, un conviviente no es un heredero, ¿sí? No, no, no. Así que bueno, No, pero bueno, justamente la consulta era si había jurisprudencia, porque es conocido un fallo de Córdoba donde bueno, dos personas convivieron 50 años, estaba casi todo a nombre de una persona que fallece, sí, eso queda a nombre o sea, después queda en la herencia de la hermana sí, y bueno, la persona, la conviviente, se hace de un dinero sí. que era conjunto por medio de un pagaré inventado, Ah, calculemos, porque era una firma que tenía en un papel y demás. Y, y bueno, quería saber, o sea, para no ir a estos mecanismos, si había yo algún entiendo, fallo. sí. Sí, yo entiendo en principio puede algún fallo aislado. Para no incurrir en un rechazo in limine, lo que hay Sí, que hacer es estudiar bien y verificar los casos. Hoy en día los podemos buscar, ¿no? Los podemos visualizar. Hay algunos programas especiales que uno generalmente contrata que te dan la posibilidad de visualizar casos de distintas provincias. Casos que sí, han llegado a la Corte Suprema también, pero bueno, yo digo, en principio, si uno realiza el planteo de esta naturaleza, puede llegar a caer un rechazo in limine en la demanda. Está bien, si uno se apoya con alguna jurisprudencia, independientemente que cada juzgado va a tener su librito y su manual de procedimiento, a lo sumo tendremos que encontrar más de una, a mi criterio. Tenemos que encontrar más de una cuestión en la cual se vea un caso de esto. Pues para mí, fíjate que acabas de mencionar a alguien que tuvo 50 años de convivencia. Estamos hablando de casos extremos, extremos. Tal vez sí, no aplicable en otros casos y tal vez esa persona realmente no tenía absolutamente más nada salvo eso y tal vez eso era un montón. Significaba básicamente el total digamos, del acervo, por decirlo de alguna manera, y sí. tal vez se tuvo que considerar varios puntos, tal vez la edad de las personas, la imposibilidad de poder sustentarse, la edad avanzada de alguno de ellos, porque si tuvieron 50 años de convivencia, mínimo, como mínimo, van a tener 70 años como mínimo, de ahí para Sí, arriba, si es que no tienen más. Con lo cual sí, se sí. habrán ponderado un montón de situaciones en las cuales tal vez uno de ellos quedaba en una situación de desventaja absoluta, considerando que tal vez no tenía ningún ingreso, tampoco tenía, por ahí tenía acceso a una jubilación de un monto mínimo y un sinfín de cuestiones que se tuvo en cuenta a la hora de resolver. Eso no indica que sea un criterio genérico, No, en no, no. absoluto. Por lo cual habría que recoger diversos casos como para que una causa o un expediente no caiga en un rechazo inhibido, ¿sí? Bueno, muchas gracias. No, por favor, al contrario. Bueno, vamos a darle la palabra a Elena, ya estamos llegando. Gracias, Luciano. Le damos la palabra a Elena. Elena, ya puedes activar el micrófono. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es acerca del plazo de atribución del uso de la vivienda, que se fija que no puede ser más de 2 años, pero la pregunta es, porque he visto jurisprudencia que ese plazo no es tan taxativo cuando hay hijos menores que conviven con la madre en ese, en ese inmueble y o sea, por ahí el inmueble Sí, era del padre de antes de la convivencia o por eso. claro. Bien, bueno, en estos casos siempre me gusta destacar el dinamismo del derecho de familia. Sí, que esto también es importante, que un principio fundamental que el derecho de familia no es un derecho estático, sino que habla de un dinamismo. La ley nos dice claramente que es un plazo de 2 años a contar el momento en el cual se produjo el cese, con lo cual hablamos de un plazo en principio de 2 años.
respecto de los convivientes o exconvivientes, pero puede surgir o puede surtir, o mejor dicho, puede llegar a suceder de que como fruto de esa unión hayan nacido otros hijos o que hayan nacido hijos. Ahí tal vez se anexe algún reclamo alimentario y esta posibilidad de otorgar la utilización de la vivienda familiar, ¿sí? Y ahí se tendrá que plantear en el caso. Yo entiendo que al existir hijos en común, esta cuestión se abre un poquito la cancha en ese punto, ¿sí? Porque vamos a hablar de una atribución del uso de la vivienda, también nos habla de que la persona que no tiene esa vivienda puede pedir incluso un canon locativo como contraprestación, o puede haber una suerte de compensación respecto a los alimentos también. Muchas veces tal vez hace un pedido de alimentos elevado y tal vez se otorga el uso de la vivienda familiar y ese planteo alimentario tal vez no es tan elevado, sino que baja considerablemente considerando de que se otorgó la vivienda familiar a una de las personas y el otro tiene que procurarse, que tal vez esté en una mejor situación económica, tiene que procurarse una habitación o básicamente una habitación o un alquiler, ¿sí? Así que bueno, yo creo que cuando se anexa a esta cuestión del nacimiento de hijos fruto de esta relación, se puede abrir un poquito más la cancha respecto a ese punto, ¿sí? Sí. Y volviendo, gracias. No, Y por favor. si tengo oportunidad de otra cosa respecto al caso anterior de los 50 años que duró esa convivencia, ¿no se podría asimilar el hecho de que se disolvió la convivencia por fallecimiento y en ese caso la pseudoviuda, la conviviente, podría pedir una compensación económica contra el patrimonio del fallecido? A ver, estaríamos entrando en un terreno también medio complejo porque estamos hablando en principio de que no se trata de un heredero, tampoco se trata de un No, cónyuge, por supuesto, se hablamos como una trata suerte de de la analogía de compensación económica por cese de la convivencia, tal que la cual, sí, sí, convivencia que dan porque el tipo se murió en este caso, claro, supongo. un plazo de caducidad de 6 meses y hablamos de una compensación económica. Ahora bien, lo que va a suceder en este caso, creo que lo que mencionó el compañero o la compañera, es que se trataba de personas que se estaban separando, no específicamente de un fallecimiento, no específicamente de un fallecimiento. Aparte, si se llega a dar un fallecimiento y tienen cosas en común, ya estaríamos hablando ahí, entiendo, de que ellos eran condóminos, que tenían cosas a nombre de ambos. Y ahí se tendrá que disolver justamente esta sociedad que era correspondiente a ambos, sí, pero como condóminos, no como ex convivientes ni como ex cónyuges, porque no eran, no, no. A ver, eran convivientes en el plano fáctico, no así en el plano legal y menos aún eran cónyuges porque para eso necesitaban contraer nupcias. Así que yo entendería que si fallecen y las personas tenían bienes de manera, o eran condóminos de diversos bienes, ya sea un vehículo, una casa y demás, ya se tendrá que disolver de una manera distinta. ¿Sí? Pues vamos a hablar incluso de una sucesión, de los herederos que van a querer participar dentro de la sucesión. Y bueno, ahí entramos ya en las reglas del derecho sucesorio. ¿Sí? Así que bueno, ahí Muchas estamos. Bueno, gracias. Gracias por la consulta, Elena. No sé si queda alguien más. Creo que no. Creo que no. Bueno, de ser así, les agradezco enormemente, incluso todas sus palabras, por las cosas muy, muy lindas que han colocado allí en el chat. Les agradezco a todos. Les agradezco al Centro de Graduados por la convocatoria. Desde ya, bueno, hace más o menos casi 10 años que dicto charlas para el Centro de Graduados y están siempre todos invitados a participar de las mismas. Intentamos que sea didáctico. Cuando son presenciales tenemos la forma de charlar, de incluso luego de la charla presencial incluso se puede conversar un rato más. Pero bueno, frente a esta modalidad que se dio luego de la pandemia, intentamos hacerlo de la forma más prolija que se puede y con los recursos que disponemos, los recursos tecnológicos de los cuales disponemos. Así que nuevamente muchas gracias a todos, gracias Carolina que estuvo allí moderando la charla, un abrazo grande a todos ustedes y invitados a las siguientes